Tiene la palabra el diputado Hackman. Gracias, presidente. Bueno, estamos encarando este debate en un contexto, diría yo, de suma desorientación del equipo económico sobre este tema y diría sobre general, ¿no? Donde la verdad que no terminan de ponerse de acuerdo cuáles son las razones de esta reforma de la Carta Orgánica. Hoy el ministro de Economía anunció una política de créditos hipotecarios con tope de tasa. Cuando discutimos el endeudamiento familiar nos dicen que no hay por qué regular la tasa. Voy a pedirle permiso para leer, presidente, para mostrar el nivel de desorientación que hay sobre este tema que estamos discutiendo. Año 2023, Milei. Si deja de emitir hoy, en 24 meses la inflación desaparece, antes de ser presidente. Agosto del 2024. Para nosotros la inflación es un tema que desde lo técnico está terminado. Octubre del 24. El año que viene vamos a estar creciendo más y la inflación va a empezar con 0. Abril del 2025. Ustedes me podrán decir que la inflación es alta, pero quiero decirles que la inflación a mitad del año que viene se va a terminar. Básicamente porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses y nosotros hemos fijado la cantidad de dinero. Eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción. Mayo del 2025, si el rezago de la política monetaria es entre 18 y 24 meses, el año que viene no va a haber más inflación, etcétera, etcétera. Mira, no me alcanza el tiempo, no quiero dedicar toda mi intervención a leer la cantidad de veces. La última que todos hemos conocido en marzo de este año es de esperar que para el mes de agosto la inflación minorista arranque con 0. Hay una enorme desorientación, tal es así que en lugar de reconocer que las cosas no marchan de acuerdo al plan, para salvar al presidente, que no se puede equivocar nunca, han hecho una cosa insólita, ridícula, diría yo, en estas semanas, que es salir a festejar con una comprobación del éxito el índice de precios mayoristas, que no me voy a detener acá para explicar porque se ha explicado hasta el hartazgo porque no es equivalente al índice de inflación minorista. Entonces, ahora que lo que pretenden hacer es hacer una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que vendría a blindar una política cuyos resultados no fueron los que este gobierno, lo que el oficialismo esperaba. ¿Y cuál ha sido el costo de esta política monetaria que llevó adelante el Banco Central? Salario registrado, según el INDEC, menos 8.2% abajo desde que asumió Milei. Ingreso disponible, 10 puntos abajo. Si actualizamos por la última encuesta de gasto de los hogares, 17 puntos abajo. Jubilación mínima con bono, 19 puntos abajo. Industria, menos 3,4% abajo. Capacidad instalada de la industria está al 59%, 10 puntos porcentuales más bajos que los que había cuando asumió el gobierno de Milei. Construcción, 20 puntos abajo. Obra pública en 0. Consumo de carne, leche fluida en pisos históricos. Empleo registrado, 321.000 puestos registrados de trabajo destruidos. Solo en el sector privado, 241.000. Y, obviamente, 31.000 empresas menos. Cuídenlo al presidente, que no tenga claro que el dato de las empresas es un dato neto. Hay 31.000 empresas menos en la Argentina que había cuando asumió el presidente Milei. Entonces, y ni hablar, 6 millones, casi 6 millones de personas atravesados por el problema del endeudamiento familiar y la mora, y otros tantos millones que no están en mora, pero que están con la soga al cuello. Estos son los problemas que deberíamos estar discutiendo, y todos los temas toda la lista de temas que acabo de mencionar, se corresponden con los mandatos del Banco Central que hoy le están quitando. Los mandatos que tienen que ver con garantizar la estabilidad del sistema financiero, con promover el empleo y el crecimiento, que son los mandatos que tienen los bancos centrales en prácticamente todos los países del mundo. Deberíamos estar discutiendo acá cómo hacemos para evitar que sigan cerrando empresas en la Argentina, cómo hacemos para evitar que se sigan destruyendo puestos de trabajo registrados en nuestro país. Deberíamos estar discutiendo acá cómo hacemos para aliviar la situación de casi 6 millones de deudores morosos y de otros tantos que no están morosos pero que están con la soga al cuello. Y en lugar de discutir eso, estamos discutiendo una reforma que le quita instrumentos al Estado a través del Banco Central para resolver estos problemas. Deberían pedirle perdón
a los 6 millones de deudores, porque con el DNU 70 desregularon la tasa de interés y muchos argentinos, millones de argentinos, tuvieron que someterse a tasas usurarias para poder sobrevivir a un modelo económico que le ha pulverizado los ingresos. Deberían pedirle perdón y en lugar de eso lo que hacen con esta reforma de la Carta Orgánica es garantizar que esa tasa de interés usuraria permita que algunos especuladores sigan abusándose de millones de argentinos que hoy están sufriendo para pagar el alquiler, para sostener su nivel de vida. Entonces, presidente, en lugar de eso lo que hacen es proponerle quitarle todas estas funciones al Banco Central, preservar solamente el mandato único, como dicen, insisto, para blindar una política monetaria que no trajo los resultados que ustedes esperaban. Este esquema macroeconómico, basado en la caída sistemática de los salarios, el achicamiento del mercado interno, la depresión del consumo, el estancamiento de la actividad económica, todo para lograr un 2% de inflación mensual con todo ese contexto macroeconómico de estancamiento, el Banco Central podría tener un rol muy importante para tratar de evitar que este esquema macroeconómico no nos lleve a una nueva crisis financiera como la que ha tenido la Argentina de manera recurrente. En los últimos 50 años, si hay un problema que atraviesa estructuralmente nuestra economía, son las crisis financieras recurrentes, en las cuales el Banco Central puede tener un rol muy importante. No voy ahora a reseñar cada una de ellas, desde la dictadura del 89, el 2001, el 2018, etcétera, pero si uno tomara todas ellas en un conjunto, el patrón común, la correlación no es con los procesos inflacionarios que ustedes pretenden con esta Carta Orgánica sentenciar a muerte, aunque no lo han logrado. De hecho, la crisis del 2001, tuvimos periodos de deflación en la Argentina. Y con deflación rompieron el sistema financiero. Tanto es así que a partir de esa crisis se establecieron algunas regulaciones macroprudenciales que hoy ustedes también están quitando. Por ejemplo, la que les impide a los bancos prestar dólares a empresas que no generan dólares. Entonces, están incubando una nueva crisis financiera como la que ya hemos tenido de manera recurrente en los últimos 50 años, que ha moldeado una economía bimonetaria en la Argentina, que es la causa subyacente a los problemas económicos estructurales que tenemos, agravando el problema. No es buena idea en una economía bimonetaria como la Argentina permitirle que los bancos presten dólares a empresas que no generan dólares. No es bueno en una economía bimonetaria como la Argentina permitir que el Banco Central se endeude en dólares. Ahora voy a referir a ese punto. Y si hay una correlación entre esas crisis financieras recurrentes que moldearon esta economía monetaria, que el Banco Central podría ayudar a evitar, pero que ustedes están quitándole, poniéndole un chaleco de fuerza para que no pueda hacerlo, no solo no han sido los procesos inflacionarios, sino que han sido los procesos de desregulación extrema del sistema financiero, que ha venido de la mano con procesos de sobreendeudamiento externo, con procesos de salida masivas de capitales, con procesos de mega devaluación de la moneda. Y ahí nos encaminamos, lamentablemente una vez más. El miembro informante de la mayoría explicó artículo por artículo el proyecto, pero se olvidó de uno, del cual no habló, del cual el mensaje que manda el Poder Ejecutivo prácticamente no hace mención, que es el artículo 12. Quiero terminar con esto interpelando particularmente incluso a los bloques que están pensando en acompañar esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El artículo 12, que no casualmente no fue defendido, ni en el proyecto, ni en las comisiones, ni hoy, es el que le permite al Banco Central usar como garantía para endeudamiento externo los activos del Banco Central. Como las cosas no marchan acorde al plan, y entre otras cosas, no se cumplieron los pronósticos taxativos de Milei, tampoco se cumplió que el riesgo país baje lo suficiente para volver a endeudar a la Argentina desde el Tesoro Nacional
que claramente es el corazón de la política económica de este modelo. Toda la política económica está orientada a que baje el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina. Desesperación para sostener un tipo de cambio que hasta ahora ha sido gracias a una oferta de dólares proveniente sobre todo del endeudamiento del sector privado y que quieren alimentar con el endeudamiento del sector público, pero como no pueden, porque los resultados no lo permiten, lo que están tratando de hacer con este artículo 12 es usar al Banco Central para lo que no puede hacer el Tesoro. Usar al Banco Central para endeudar a la Argentina, porque no lo pueden hacer del Tesoro, y de esa manera conseguir dólares para tratar de llegar al 2027 sin que les explote el tipo de cambio. Ese artículo 12 permite que el Estado argentino, a través del Banco Central, todos los argentinos, utilizando como garantía los activos del Banco Central, tome deuda en el exterior que no va a ser aprobada por este Congreso. Porque hasta donde yo sé, por lo menos, el endeudamiento del Tesoro requiere que este Congreso apruebe. Porque todos saben que constitucionalmente es potestad de este Congreso autorizar y arreglar los temas del endeudamiento. Pero, sin embargo, en este artículo, el Banco Central va a poder endeudarse en el exterior utilizando los activos del Banco Central como garantía sin que este Congreso lo haya autorizado. Este artículo 12 es un mecanismo desesperado que han metido como un caballo de Troya en esta reforma, sobre la cual no hablan, porque saben que es así, por eso no lo explican, por eso no lo defienden, y que lo único que tiene como objetivo es endeudar a la Argentina a través del Banco Central. Le pido, por lo menos a los bloques que están pensando en acompañar esta reforma, que este artículo, que tiene una enorme gravedad institucional, pero sobre todo económica por las consecuencias que puede tener para la economía, darle piedra libre a un Banco Central, que acá han dicho que les importa la independencia del Banco Central. Yo no sé si son conscientes. El presidente del Banco Central, no solamente que es el socio del ministro de Economía, no solamente que funciona como ministro más, no solamente que está en la conferencia de prensa del presidente, sino que es el presidente de la Nación, el ministro de Economía, el que anuncia la medida del Banco Central. No han tenido independencia del Banco Central. No creen en la independencia del Banco Central. No lo creen. Presidente, estoy usando el mismo tiempo que usó el miembro de la mayoría y ya estoy terminando. Entonces, le pido... Le di 13. Por eso estoy terminando. A usted también. Exacto. Entonces, termino mi intervención interpelando a los bloques que van a acompañar o que están pensando en acompañar este proyecto, que rechacemos ese artículo 12, que impidamos que se utilice el Banco Central de la República Argentina mientras se le corta el financiamiento al Tesoro, se le abre la canilla del endeudamiento externo con los activos de todos los argentinos que están en el Banco Central. Por lo menos no permitamos eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hagman.